buenos días. En este último día de actividades de las terceras jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidos por los Derechos Humanos, contamos con la presencia del maestro Enrique Schmeling-Lubinsky, para quien pido un afectuoso aplauso. El maestro Schmeling es licenciado en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García y maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, miembro de la mesa directiva del Programa Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas y miembro del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación. Desde 2004 es conductor del programa El Aleph, la voz judía de la radio, en la estación Radio Red, de Grupo Radio Centro. En el ámbito literario, es autor y guionista de 2 películas de largometraje y numerosos cortometrajes. Ha publicado, además, artículos, capítulos e introducciones de obras de historia y filosofía, como la Guía Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. La obra de ensayos filosóficos Levinas Confrontado y los libros 1914, La Revolución y la Gran Guerra y Morelos y Díaz, 2 personajes en la historia de México. En 2014 obtuvo la medalla del Instituto Cultural México-Israel y en 2016 recibió el Premio Hertz 2016, otorgado por el Consejo Sionista de México y la Organización Sionista Mundial. El día de hoy, el maestro Schmeling nos compartirá la conferencia La unicidad del Holocausto. Maestro, le escuchamos. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores por haberme considerado para participar en este evento. Estoy muy agradecido, no solamente por la oportunidad de convivir con ustedes, pero también pues la oportunidad de conocer la ciudad, el estado de Sonora. Venía yo comentando en el automóvil, ahora que vengo del aeropuerto, que nunca había estado en el estado de Sonora. Y la verdad es que tienen una linda ciudad, una linda universidad, y de verdad aprecio mucho que me hayan invitado a participar. Entiendo que el tema del Holocausto es un tema que se trata en este evento, en este encuentro, de alguna manera por consenso de los estudiantes, porque los propios estudiantes están, todos ustedes, de alguna manera interesados en conocer un poco más acerca de este tema. Y quiero comenzar esta plática con una pregunta, y quiero pedir a todos que se respondan mentalmente esta pregunta, alrededor de la cual gira precisamente esta conferencia. ¿Creen ustedes que el Holocausto haya sido un episodio único en la historia de la humanidad? ¿Creen ustedes que el Holocausto haya sido un episodio singular, un episodio sin precedentes e irrepetible en nuestra historia? Se trata de una pregunta muy relevante por 2 razones principales. Una, porque en efecto hay una amplia discusión acerca de la unicidad o de la singularidad del Holocausto, y es una discusión bastante problemática debido a que intervienen en esta discusión de alguna manera la mayoría de los autores y los pensadores que han abordado el tema del Holocausto. Y en segundo lugar, es una pregunta relevante porque, como saben, hay una gran cantidad de asociaciones, de museos, de películas, de monumentos concernientes al Holocausto, y cabe perfectamente preguntarse por qué se trabaja el tema del Holocausto como un capítulo aparte, como un capítulo distinto a otros crímenes de guerra, a otros crímenes contra la humanidad y a otros genocidios. Voy a hacer 2 aclaraciones también antes de comenzar en realidad a desarrollar este tema de la unicidad del Holocausto, este tema acerca de si el Holocausto fue o no un evento único y singular en la historia humana. La primera aclaración que quiero hacer es que
Si bien es cierto que los nazis, el régimen nacionalsocialista, persiguió y asesinó a millones de personas de distintos grupos humanos, holocausto es un término que se emplea concretamente para el caso de los judíos, no solo por la magnitud de la aniquilación judía, sino también porque holocausto es la traducción, aunque no muy precisa, del término Shoah, con el que se designa en hebreo a la persecución y el asesinato de los judíos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La segunda aclaración que quiero hacer es que, como todos ustedes saben, Auschwitz fue el más conocido de los campos de concentración y de exterminio nazis, y precisamente por eso en la actualidad se emplea el término Auschwitz como sinónimo del holocausto, así que salvo aquellos casos en que explícitamente me refiera al campo de concentración y de exterminio, voy a utilizar el término Auschwitz como sinónimo del holocausto. ¿Se escucha bien, verdad, el micrófono? Vamos pues a tratar de esclarecer cuáles son las posiciones que sostienen distintos pensadores en favor y en contra de la idea de que el holocausto haya sido o no haya sido un acontecimiento único e irrepetible en la historia de la humanidad. Yo no estoy seguro si todos, pero creo que cuando menos algunos de ustedes se habrán preguntado esto alguna vez: ¿por qué se habla del holocausto por separado de otros crímenes? ¿Por qué tantas películas, tantos museos, hay asociaciones que se dedican específicamente al tema del holocausto? ¿Hay alguna razón por la que se trate este tema con tanta singularidad? Vamos a tratar de esclarecerlo. El doctor Reyes Mate, uno de los más importantes exponentes de la escuela de pensamiento conocida como la filosofía después de Auschwitz, tiene un ensayo precisamente sobre este tema en el que cita a distintos autores que están en favor y en contra del concepto de la unicidad, de la singularidad del holocausto. Comencemos con Primo Levi. Habrán leído algunos de ustedes a Primo Levi. La obra más famosa que tiene, Si esto es un hombre, fue sobreviviente del holocausto, y la verdad es que es autor realmente de algunas de las obras testimoniales más importantes de aquel episodio. Y su obra, en términos generales, es favorable a la idea de la unicidad del holocausto, debido a que, a diferencia de cualquier otro episodio, para Primo Levi sería absurdo tratar de entender el holocausto. Lo que él dice es que se pueden deducir los motivos de cualquier acontecimiento de la historia, pero el holocausto resulta totalmente inexplicable, porque según dice, comprenderlo es casi justificarlo, pues para comprender hace falta ponerse cuando menos por un momento en el papel del victimario, y eso, según Primo Levi, es virtualmente imposible. En esta plática evidentemente estoy asumiendo que tienen una noción cuando menos general de lo que fue el holocausto. Si no la tienen, me estoy refiriendo evidentemente, como dije en un principio, a la persecución y el asesinato concretamente del pueblo judío a manos del régimen nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El holocausto, en cifras muy generales, para darles una idea de lo que representó concretamente para el pueblo judío, costó la vida de 6 millones de judíos, y si consideramos que en todo el mundo había en 1939 alrededor de 18 millones de judíos, el holocausto le costó al pueblo judío 1 de cada 3 de sus integrantes. La tercera parte de la población judía murió en el holocausto. Si hiciéramos esta misma proporción con respecto a la población, a la demografía actual del pueblo judío, tendríamos que decir que el holocausto se llevó casi a la mitad de los judíos que hay hoy día en el mundo, porque hoy en el mundo hay entre 13 y 14 millones de judíos. Ese también es un aspecto importante del holocausto. El pueblo judío no tiene un crecimiento demográfico significativo, y el hecho de que se haya perdido a la tercera parte de la población judía durante la Segunda Guerra Mundial implica que de los 18 millones que éramos
insisto, a finales de los años 30 el pueblo judío. Digo éramos porque yo soy parte del pueblo judío, soy judío. Hoy día solamente somos 14 millones, habían quedado 12 millones después de la Segunda Guerra Mundial y ha crecido en 2 millones la población judía mundial después del Holocausto. Entonces, con respecto a la demografía actual, más o menos 1 de cada 2 judíos del mundo de la actualidad, o cerca de ello, el 40%, 45% de los judíos actuales son los que murieron a causa de la persecución, insisto, y el exterminio, la aniquilación sistemática perpetrada por los nazis. Vamos ahora después de haber tratado el tema de Primo Levi, vamos con el argumento de Elie Wiesel, otro sobreviviente del Holocausto, Premio Nobel de la Paz, quien también se refirió en su momento a lo inexplicable que resulta el Holocausto, precisamente para apoyar la idea de la singularidad histórica de este episodio. Pero Elie Wiesel añade otro elemento, que desde su perspectiva es tanto más peculiar. En el Holocausto, el pueblo judío estaba condenado al exterminio total. A diferencia de otros grupos perseguidos por los nazis y por supuesto a diferencia de cualquier otro episodio de la historia, para el régimen nazi debían morir tanto los judíos de Alemania, como los judíos de Noruega, como los judíos de Portugal y de Eslovaquia. La solución final veía el exterminio de los 11 millones de judíos como el principio de un exterminio total que habría de borrar al pueblo judío de la faz del mundo. De hecho, a pregunta expresa acerca de todos los grupos perseguidos y aniquilados por los nazis, Elie Wiesel respondió que ciertamente no todas las víctimas del nazismo fueron judíos, pero todos los judíos eran víctimas del nazismo. Este era pues para Elie Wiesel el argumento fundamental para considerar el Holocausto como un episodio único en la historia, el propósito de exterminar del mundo a todo un pueblo. El filósofo francés Vladimir Yankelevich también reivindica la unicidad del Holocausto, enfocado él primordialmente en lo indecibles, lo inenarrables que resultan o que fueron los crímenes de los nazis. Para Yankelevich, el Holocausto fue bastante más que el asesinato de millones de personas. Él decía que durante la Segunda Guerra Mundial ciertamente hubo una violencia jamás vista, con torturas y asesinatos de los que fueron víctimas millones de personas, y en este sentido se refiere, por ejemplo, a la resistencia francesa o a los combatientes en el campo de batalla o a los civiles capturados. Pero cuando se trata de los campos de concentración y de exterminio, Yankelevich apela a la singularidad de lo inefable, de lo indecible. Los campos, dice textualmente Yankelevich, voy a leer exactamente como lo decía él, los campos eran una cosa innombrable, inconfesable y aterradora, una cosa de la que se retira el pensamiento y que ninguna palabra humana osa describir. Las orquestas tocaban Schubert mientras se ahorcaba a los detenidos, se comercializaban los cabellos, se arrancaban los dientes de oro a los cadáveres. Esa cosa indecible que uno duda en llamar por su nombre se dice Auschwitz. Este mismo argumento de Yankelevich es aproximadamente el que sostiene un historiador de nombre Jeffrey Burton Russell cuando dice: es cierto que todos tenemos el mal en nosotros mismos, pero aún juntando grandes cantidades de males individuales no podríamos explicar lo que sucedió en Auschwitz. El mal en aquella escala parece ser cuantitativa y cualitativamente distinto. Vamos ahora con Hannah Arendt, y aquí nos enfrentamos con un dilema filosófico, porque por una parte la posición de Hannah Arendt contribuye a pensar el Holocausto como un peligro latente que pesa sobre la humanidad, y por el otro lado ella recurre a argumentos bastante sólidos, por cierto, para matizar, para destacar la singularidad de un episodio
en el que se cometieron crímenes nunca antes vistos. De hecho, Hannah Arendt distingue entre 3 tipos de crímenes perpetrados por los nazis. Un crimen nacional, que se da a partir de las leyes de Nuremberg, cuando la minoría judía pierde sus derechos dentro de Alemania. Otro crimen que acontece cuando los judíos son forzados a emigrar y que es considerado un crimen contra la comunidad de las naciones porque, además de la minoría perseguida, atentaba también contra los países aledaños. Y finalmente, un crimen contra la humanidad, en el momento en que el nazismo decreta que los judíos, lejos de abandonar un territorio concreto, debían simple y llanamente desaparecer de la faz de la tierra. Los 2 primeros tipos de crímenes, el crimen de tipo nacional y el crimen contra la comunidad de las naciones, lamentablemente son comunes a otros episodios de la historia. Hay numerosas minorías en el mundo que a lo largo de la historia se han visto forzadas a emigrar, han sido expulsadas de sus países o que han perdido sencillamente sus derechos humanos. En cambio, el tercer tipo de crimen, de acuerdo con esta clasificación de Hannah Arendt, ese intento por hacer desaparecer del mundo a todo un pueblo, sí constituye un elemento insólito, un elemento único que significaba, en palabras de Arendt, un crimen contra el estatus del ser humano, contra la esencia misma de la humanidad. Son algunas de las posiciones que hay en favor de la idea de que el Holocausto haya sido un acontecimiento único. Y no quiero detenerme en algunas posiciones que francamente son extremas, porque no solo hablan de la unicidad del Holocausto, sino que incluso algunos se rehúsan, por ejemplo, a utilizar el término genocidio para cualquier otro episodio de la historia a fin de proteger esta memoria privativa y única del Holocausto. De modo que quiero pasar ahora a los autores que dicen no, el Holocausto no fue un acontecimiento único en la historia y su memoria no debería transmitirse por separado. Hace algunos años estaba de visita el doctor Enzo Traverso, me tocó verlo en el Museo Memoria y Tolerancia, no sé si lo han visitado quienes han estado en la Ciudad de México, pero vale mucho la pena. Y estaba ahí en Memoria y Tolerancia el doctor Traverso y él estaba explicando en aquella ocasión que el hecho de considerar a Auschwitz o al Holocausto como un acontecimiento único en la historia no solo trastorna el trabajo historiográfico, sino que hace difícil identificar los patrones comunes del Holocausto con respecto a otros genocidios, patrones que bien podrían servir para prevenir y para afrontar esta clase de crímenes. Y en ese mismo sentido, el filósofo Tzvetan Todorov hizo una distinción en su momento entre la memoria ejemplar y la memoria literal. La memoria ejemplar para Todorov es aquella en la que un acontecimiento se concibe como un acontecimiento no se concibe como un acto único, sino como ejemplo de muchos otros acontecimientos. Básicamente, en la memoria ejemplar, los episodios de la historia se van clasificando en categorías más generales que permiten identificar sus patrones y comprender sus características. En cambio, dice Todorov, nada bueno cabe esperarse de una memoria literal, una memoria que singulariza los acontecimientos y conlleva autismo, exageración y resentimiento. Esta es la división que hace Todorov. Dice que los acontecimientos deberían permanecer en la memoria ejemplar y no en la memoria literal. Deberían permanecer en la memoria que los va clasificando en estos grupos más generales que permiten entender cuáles son sus patrones, cómo se pueden enfrentar, y no como una memoria literal, no como una memoria que dice este acontecimiento es único en la historia, no tiene patrones, no tiene forma de identificarse con otros acontecimientos y solo lleva, como dice, el autismo, resentimiento y exageración. Hubo de hecho alguna vez una polémica entre Elie Wiesel, a quien ya mencionamos, Premio Nobel de la Paz, y George Steiner, ambos judíos por cierto, y lo que Steiner le escribió a Wiesel fue esto: si te niegas a comparar la agonía de cualquiera que es torturado hoy con los que lo fueron ayer, eso resulta ser algo que no se corresponde con el genio más profundo de la imaginación judía y del sentido judío de la implicación
en el destino del hombre. Evidentemente en esta discusión Steiner estaba aludiendo o estaba utilizando como argumento una interpretación particular del judaísmo, pero lo hace precisamente para reprocharle a Wiesel su renuencia a ver en otros episodios de la historia las mismas injusticias, la misma violencia y el mismo sufrimiento perpetrados en el Holocausto. Hay otro autor judío, también sobreviviente de Auschwitz, premio Nobel de Literatura, si no me equivoco murió el año pasado o hace 2 años, me parece que en 2016 murió, es Imre Kertész, húngaro, y él abordó este debate también en su obra, rechazando categóricamente el argumento de que el Holocausto haya sido un episodio incomprensible, como decía Primo Levi, y advierte de hecho Imre Kertész que lo incomprensible es precisamente el hecho de negarnos a reconocer que el Holocausto es un peligro latente, una amenaza que pesa realmente sobre la humanidad. En sus propias palabras nos dice Kertész: nos espanta la facilidad con la que regímenes dictatoriales totalitarios disuelven la personalidad autónoma y con que el ser humano se vuelve pieza constituyente, sumisa y perfectamente ajustada del dinámico engranaje estatal. Sobre esta cita de Imre Kertész, Reyes Mate añade que si decimos que Auschwitz es incomprensible es precisamente porque no queremos ver la barbarie como una posibilidad latente de nuestra cultura. Nos da miedo ver que Auschwitz en efecto es una posibilidad que pesa, una amenaza que pesa sobre la humanidad, una posibilidad latente, constante en toda nuestra cultura. Y estos serían, en términos generales, algunos de los razonamientos en favor y en contra de la unicidad del Holocausto. Pero quiero centrarme ahora en 2 perspectivas de la discusión, 2 diferentes perspectivas de esta discusión. No sé si algunos de ustedes se hayan formado alguna opinión al respecto, si vayan pensando, sí, es un evento único y debe tratarse por separado, no lo es. Yo quiero centrarme ahora, si me permiten, en 2 aspectos, 2 perspectivas de la discusión. La primera es la unicidad del Holocausto desde la perspectiva moral y la segunda es la unicidad del Holocausto desde la perspectiva histórica. El argumento de carácter moral consiste en reflexionar en torno a la posibilidad de que en el Holocausto se haya manifestado un mal radical y único que no solo se cobró la vida de millones de personas, sino que además pudo haber provocado un sufrimiento de dimensiones inimaginables a sus víctimas. En cambio, el argumento histórico consiste en reflexionar en torno a la posibilidad de que el Holocausto se caracterice por una significativa cantidad de elementos que no hayan ocurrido antes o después de él. No sé si queda clara esta diferencia. Desde la perspectiva moral, si hablamos de la unicidad del Holocausto, estamos hablando de la posibilidad de que se haya manifestado un mal radical diferente al de cualquier otro evento, un mal tan grave que no pueda compararse con el de otro evento histórico. Y desde la perspectiva histórica, la perspectiva histórica lo que trata de abordar es si existen suficientes elementos tan únicos en el Holocausto desde la perspectiva histórica que permitan decir que históricamente sí fue un evento singular en la historia. Si me permiten, voy a hacer la primera afirmación categórica de esta plática. La verdad es que el Holocausto no es un episodio único desde el punto de vista moral. El mal, para todos los que estén estudiando filosofía y ética, el mal ciertamente admite grados. Y Auschwitz seguramente ocupa el nivel más elevado, pero no existe un argumento razonable para creer que las víctimas del Holocausto padecieran un sufrimiento mayor que las víctimas de cualquier otra tragedia. Moralmente, una víctima es una víctima, cualquiera sea la época, el lugar o el episodio. No se puede bajo ninguna circunstancia jerarquizar el sufrimiento o la muerte de las personas. No debe afirmarse que una víctima de Auschwitz haya sido
o que un asesinato en Auschwitz haya sido más atroz o más doloroso que la muerte ocasionada por una guerra, por un crimen de Estado, por un atentado terrorista o por la delincuencia urbana. La violencia y la injusticia no pueden ser objeto de comparación, las víctimas tampoco. La idea de que el Holocausto sea un crimen con singularidad moral no solo jerarquiza el sufrimiento de las víctimas, sino que, si lo piensan, de alguna manera hace parecer a un crimen más justificable que otro. Dejo ahí el tema moral porque creo que establecí el punto y si quieren ya en la sesión de preguntas o si tienen algún comentario al respecto lo discutimos un poco más, pero básicamente no considero de ninguna manera que haya una tragedia, un episodio en la historia humana que pueda considerarse como singular desde el punto de vista moral, con un mal radical superior al de cualquier otro episodio. Pero si la singularidad moral del Holocausto es inadmisible, la singularidad histórica del Holocausto es indiscutible. Es cierto que todos los episodios acontecidos en la historia tienen aspectos característicos. Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, en realidad cualquier episodio de la historia es singular, ¿no? No se ha repetido ninguna independencia exactamente igual, ninguna revolución, ningún evento. Pero la verdad es que el Holocausto sí se distingue por una extensa cantidad de elementos únicos y posiblemente irrepetibles. Para empezar, el Holocausto fue el único episodio en el que un Estado, un gobierno, decide exterminar a un pueblo empleando todos los medios a su alcance para conseguirlo. Y me detengo en este punto porque es importante destacar que en el Holocausto se erigieron literalmente fábricas de la muerte. Creo que habrán escuchado alguna vez ese término de fábricas de la muerte. No fue un grupo de militares, como ha sucedido en tantos otros episodios, que salieron a la calle a disparar contra los civiles, o un arrebato de odio, como en el caso del genocidio de Ruanda, por ejemplo, donde salen civiles con machetes de la etnia Hutu contra los Tutsis. En el Holocausto se instituyó toda una industria al servicio del asesinato masivo de personas. Hay algunos ejemplos que retratan incluso lo importante que era para los nazis la sistematización de sus crímenes. Hannah Arendt cuenta en Eichmann, en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal. Cuenta ahí un testimonio en el que se está hablando precisamente de algunas poblaciones de Europa Oriental, específicamente el caso de Rumania, donde los habitantes civiles de estas poblaciones se levantaban contra los judíos, aprovechando la tendencia antisemita, y perpetraban los mismos civiles linchamientos masivos, aún antes de que llegaran los nazis. En Rumania en particular, antes de que los nazis entraran a Rumania, ellos ya estaban perpetrando el asesinato, el genocidio. Cuando los nazis llegaban a estas poblaciones donde estaban linchando a los judíos, donde estaban matándolos, lo más común es que los encerraran en la sinagoga y le prendieran fuego. Los nazis, lo digo entre comillas, rescataban a los judíos para después deportarlos a los campos de exterminio. Los nazis consideraban estos actos, estos linchamientos, como una conducta primitiva, y lo estoy diciendo entre comillas, pero civilizaban desde su punto de vista, civilizaban a su macabro juicio a los pobladores de estas regiones acerca de cómo había que hacer las cosas. Es decir, sí, había que matar, pero guardando el orden y siguiendo todos los procedimientos de su complejo sistema de aniquilación. Yo creo que esto explica mejor el término de las fábricas de la muerte. Era un sistema de aniquilación y los nazis no se salían de este orden para llevarlo a cabo. Insisto, no eran los arrebatos de odio, no fue un acto perpetrado por grupos, fue todo un Estado
que puso la razón al servicio de sus crímenes. Y este asesinato sistemático, este hecho de instrumentar la razón al servicio de los crímenes, de instrumentar la tecnología al servicio de una maquinaria de la muerte, en verdad es una singularidad del Holocausto. Lo comparan con cualquier otro episodio y no hay otro episodio en el que en efecto el Estado haya puesto no solamente todo su esfuerzo, pero también haya establecido un sistema como el de los nazis para matar, porque es lo que era una fábrica para matar, un sistema para matar. Otro aspecto que debemos enfatizar es el hecho de que el régimen nazi, hablando de la singularidad del Holocausto, el régimen nazi entablara dos guerras por separado. Una era su guerra contra los aliados, contra los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial, y otra era la aniquilación de los judíos. Eran dos cosas por separado, eran dos guerras para los nazis, eran dos guerras por separado. Alguna vez un colega me dijo que es incorrecto usar el término dos guerras, y tiene un punto, lo comparto, porque finalmente en el caso de los judíos no había guerra, es decir, no tenían un enemigo, no los estaban amenazando, eran simplemente perpetrar el asesinato. Pero es una forma de decirlo, tenían sus dos guerras. Una era la Segunda Guerra Mundial que estaban librando, y otra, su segunda guerra, que era específicamente el caso de los judíos. Y esto es realmente singular, porque los nazis estuvieron dispuestos, más que dispuestos, a perder la guerra contra los aliados, a perder la Segunda Guerra Mundial, pero no a renunciar a su obsesión contra una minoría de civiles que no representaban en absoluto una amenaza para el régimen. Muy cerca del final de la guerra, cuando Hitler necesitaba presupuesto para sus ejércitos y necesitaba trenes para trasladar a los soldados al frente oriental donde se estaba librando la guerra contra la Unión Soviética, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el régimen nazi? ¿Qué fue lo que ordenó Adolf Hitler a su régimen, y no solamente él, todos los militares se ajustaron precisamente a estas órdenes. Lo que hicieron fue invertir los remanentes de su dinero, de su capital, en la aniquilación de los judíos y destinar los trenes a las deportaciones. El momento más álgido del genocidio judío se da de hecho al final de la guerra. Los nazis prefirieron continuar el exterminio a expensas de su propia derrota. ¿Por qué? ¿Por qué privilegiaron el asesinato de una población que no los amenazaba en lugar de continuar librando la Segunda Guerra Mundial? Quizá por el más singular de los aspectos que hay en torno al Holocausto. Si me preguntan cuál sería el gran aspecto que hace único al Holocausto, sería este: la persecución y el exterminio de los judíos no fue un medio para alcanzar determinados fines, fue un fin en sí mismo. En todos los genocidios, el intento de exterminio total o parcial de una minoría es un medio para alcanzar ciertos propósitos políticos, económicos, sociales, conquistar territorio, por ejemplo, reducir la insurrección de grupos opositores. Pero el exterminio de los judíos no respondía a algún otro propósito que el de exterminar a los judíos. Y a ese punto se ha llegado solamente una vez en la historia, precisamente en Auschwitz. De hecho, en otros genocidios, una vez que el grupo perseguido ha sido expulsado del territorio o reducido a tal grado que ya no representa una amenaza para el perpetrador, la aniquilación concluye. Por ejemplo, en Ruanda, los Hutus en realidad concluyeron su genocidio. Lo dejaron porque habían reducido a la población al 5% de lo que eran. Mataron al 95% de los Tutsis en Ruanda y ya no representaban una amenaza. Si quedaban 10 Tutsis o 12 Tutsis o 20, no representaban una amenaza. Pero en el Holocausto la supervivencia de un solo judío significaba de alguna manera la derrota del régimen. A tal grado era la obsesión nazi con el tema judío. Un solo judío en el último rincón de Europa, que obviamente no amenazaba política, económica o socialmente al Tercer Reich, también debía morir.
Además, el Holocausto abarcó una extensa, una vasta extensión del territorio. Todos los genocidios de la historia se han perpetrado en un país o en una región delimitada. El Holocausto, en cambio, abarcó 16 países. Para las víctimas prácticamente no había escapatoria. Y es que el régimen nazi no se limitó a sellar el destino de una minoría asentada dentro de su territorio. Por el contrario, una vez que los nazis invadían otro país, perseguían inmediatamente a los judíos que se encontraran ahí. Y lo que hace particular al Holocausto en este sentido es que cabría preguntarse qué interés podía tener el nazismo en los judíos de Salónica o del último rincón de Finlandia, sobre todo cuando se estaba librando, como ya dijimos, una guerra de tamañas dimensiones. Otro punto, la solución final. La solución final con la que se oficializó el plan para exterminar al pueblo judío también es un aspecto único. Numerosos pueblos han padecido expulsiones y matanzas perpetradas por grupos que consideran a lo largo de la historia que dichos pueblos no tienen derecho a vivir entre ellos. Pero para los nazis, los judíos no debían vivir. Punto. No deben vivir entre nosotros, no deben vivir en absoluto, porque entraban a un país y también perseguían a los judíos con un plan en efecto de exterminarlos de la faz del mundo. Un aspecto más que quiero mencionar a propósito de la singularidad histórica del Holocausto es el esfuerzo de los nazis por ocultar sus crímenes. Si bien es cierto que en otros acontecimientos de esta naturaleza los perpetradores procuran borrar las huellas de sus actos, en el caso del Holocausto el ocultamiento de los crímenes era parte integral del plan. Tal es el caso de los eufemismos que los nazis empleaban para evitar que las víctimas conocieran su destino y de los esfuerzos que hacían los nazis para mostrar al mundo una faceta completamente distinta de la realidad que estaba teniendo lugar. Tenemos, por ejemplo, el campo de concentración de Theresienstadt. Si alguno de ustedes ha escuchado de este campo, un campo que estaba cerca de Praga, en el que los nazis efectuaban una especie de espectáculo para mostrar al mundo lo que supuestamente eran sus campos de concentración. Era el único campo al que tenía acceso, por ejemplo, la Cruz Roja, las organizaciones de la Comunidad de las Naciones, y en ellas hacían un espectáculo donde todo era arte, cultura. En efecto, gracias a ello hubo un desarrollo importante del arte y la cultura de la época justamente en ese campo, pero era solamente un escenario, un teatro que tenían puesto para mostrar al mundo, para disfrazar, permitir la entrada y decir: estos son nuestros campos, como ven, no hay campos de exterminio, no son campos de trabajo, nuestros campos son en realidad campos de cultura y de arte. Además, los nazis, para que comprendan lo que hace único al Holocausto en este sentido, los nazis organizaron de tal manera los crímenes que eludían significativamente su responsabilidad. Para todos los estudiantes de Derecho, supongo que sería interesante alguna vez que revisen el tema de obviamente de los juicios de Nuremberg, donde se ve en efecto que los nazis se defienden, argumentando en parte que ellos no tomaron lugar en los crímenes porque los habían organizado de tal manera que de alguna forma les permitía eludirlos, aunque no lo lograron, pero bueno, había un argumento legal justamente para eludir su responsabilidad. Ahora bien, así como hemos mencionado que hay elementos particulares, singulares, únicos del Holocausto, desde el punto de vista histórico, hay también aspectos que permiten o que obligan a insertar al Holocausto históricamente en un tipo de crimen para el que precisamente después del Holocausto se acuñó un término que hemos estado mencionando ya, el término genocidio. El genocidio es un delito internacional que por definición consiste en el intento de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Específicamente cuando se trata de destruir total o parcialmente a un grupo por razones nacionales, étnicas, raciales o religiosas. Y además el genocidio comprende o se considera cuando
En el episodio hay matanza o lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que provoquen su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de sus niños. Con mucha frecuencia empleamos, todos lo hacemos, empleamos el término genocidio con trivialidad. Llamamos genocidio con absoluta ligereza a cualquier episodio. Si todo fuera genocidio, estarán de acuerdo conmigo, nada sería genocidio, no habría manera de distinguir este crimen de otros. Es muy importante conocer a fondo las características de este singular tipo de crimen y saber diferenciarlo de otros tipos de crímenes, no para jerarquizar gravedad en lo absoluto, porque un genocidio no es de ninguna manera más grave que los crímenes de guerra o que los crímenes de lesa humanidad, pero sí es importante entender cuándo se está perpetrando un genocidio para diferenciar sus patrones, para prevenirlo cuando se aproxima, para enfrentarlo cuando se manifiesta. Hasta la fecha, desde que fue acuñado el término, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido, además del Holocausto, el genocidio en los casos de Guatemala, Camboya, la ex Yugoslavia y Ruanda. Y aunque no estén reconocidos plenamente por la comunidad de las naciones, también se han perpetrado genocidios, sin la menor duda, en al menos otros 2 episodios. El caso de los armenios de Anatolia Oriental durante la Primera Guerra Mundial y el de Darfur en Sudán, que es el primer genocidio de nuestro siglo y que, a decir verdad, no ha concluido. Y dejo también a su consideración el caso de Siria en la actualidad, del que tendremos todos seguramente que rendir cuentas cuando las generaciones venideras se pregunten qué hizo el mundo para evitarlo. Genocidio no determinado como tal aún, no considerado como genocidio aún, que se está perpetrando en efecto en nuestro tiempo. Ahora bien, no todos los crímenes, como ya comenté, no todos los crímenes masivos que ocurren en el mundo son intentos de genocidio. El genocidio no tiene que ver con el número de víctimas. Hay quienes pensarán, bueno, hubo 11 millones de personas asesinadas, esto es un genocidio. No lo es, no necesariamente. O que haya pocas víctimas tampoco significa que no sea un genocidio, lo vamos a ver. Tampoco tiene que ver con los métodos empleados. No tiene que ver con los métodos empleados. ¿Cómo podemos rápidamente identificar el genocidio? Por los propósitos del perpetrador. ¿Qué quería el perpetrador? Los perpetradores de esta matanza, ¿qué querían? Muy rara vez se trata, en efecto, del exterminio total o parcial de un grupo por estas razones étnicas, raciales, nacionales y religiosas. Si el perpetrador intentó exterminar total o parcialmente a una población por estas razones, es un genocidio, insisto, independientemente de los métodos que se empleen o de la cantidad de víctimas que ocasione. El caso de la ex Yugoslavia, por ejemplo, lo traigo a colación porque nos permite diferenciar precisamente distintos tipos de crímenes. Como saben, en la ex Yugoslavia la guerra se cobró numerosas víctimas, hubo toda clase de injusticias, hubo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes políticos, pero hubo también un caso concreto de genocidio. Ese episodio fue Srebrenica, donde 8,000 musulmanes fueron asesinados en un genuino intento de exterminio. No toda la guerra de la ex Yugoslavia es considerada un genocidio, sino únicamente el caso de esta población, donde 8,000 musulmanes perdieron la vida en un intento de exterminio por razones étnicas. El genocidio de Camboya, por ejemplo, nos permite también ejemplificar, también es ilustrativo, porque como saben, durante el régimen de Pol Pot se llevaron a cabo, son muy conocidos los abusos del régimen de Pol Pot, los gravísimos actos de persecución, de tortura, los asesinatos, y se trata quizá de el conjunto de crímenes más desquiciado de la historia, en aras de retornar, de volver a Camboya a un origen primitivo, porque es lo que fundamentalmente quería
Pol Pot y los Khmeres Rojos, fueron asesinados todos aquellos que tuvieran el más mínimo atisbo de desarrollo. Persiguieron hasta la muerte a todos los profesionistas, cualquiera que tuviera una licenciatura, cualquiera que hubiera cursado la universidad, fue perseguido hasta la muerte por el régimen. Los ciudadanos bilingües, cualquiera que hablara un segundo idioma. Los maestros, en su momento, no sé si saben, pero en Camboya persiguieron incluso a cualquier persona que usara anteojos, cualquier persona que usara lentes, ya era una persona que atentaba contra este intento de retornar a Camboya a su origen más primitivo. Era una persona que tenía estos atisbos de desarrollo. Todos ellos estaban condenados a morir y las torturas y asesinatos perpetrados por los Khmeres Rojos fueron de una brutalidad inimaginable. Pero mientras las víctimas fueran perseguidas eminentemente por estas razones políticas, por esta ideología política, el caso de Camboya correspondía a otra categoría de crimen. El único aspecto por el que Camboya fue catalogado como genocidio es por la persecución y muerte de los extranjeros. Es decir, cuando comenzó la persecución de los extranjeros, entonces se determinó el crimen de Camboya como un genocidio. ¿Significa que fueran menos graves los demás crímenes? De ninguna manera, pero en el momento en que un grupo es perseguido por su condición nacional, el crimen cobra otro sentido y debe entenderse y afrontarse como un genocidio. En Latinoamérica también nos ha tocado ver toda clase de episodios violentos, de crímenes incluso perpetrados por el Estado, que han tenido lugar en Argentina, en Chile, en México, sin la menor duda, por nombrar algunos países. Pero el único caso reconocido de genocidio como tal es el de Guatemala, entre 1978 y el 83, donde fueron asesinados sistemáticamente miles de indígenas de origen maya en el marco del levantamiento que vivió aquel país, debido a la presunción del gobierno guatemalteco de que los pueblos indígenas acrecentaban las filas de los movimientos armados. Es el único genocidio perpetrado en Latinoamérica, el caso de Guatemala. Los que no estén tan familiarizados con el episodio de finales de los 70, principios de los 80, es del que salió, por ejemplo, un personaje muy conocido que es Rigoberta Menchú. Precisamente surge de estos episodios, de este genocidio perpetrado en Guatemala. Es fundamental entender que el tema del Holocausto, pese a sus múltiples aspectos singulares, el Holocausto fue un genocidio, como el de Ruanda, como el de Camboya, como el de Guatemala, y solo en esa medida está justificado recordar y transmitir o insistir en la transmisión de la historia del Holocausto. Si entendemos que el Holocausto fue un genocidio y que los genocidios continúan perpetrándose, vamos a ir comprendiendo poco a poco la obligación que tenemos de recordar por siempre este episodio, no solo como, digamos, no solo para el pueblo que lo vivió, no solo en este caso para el pueblo judío, sino para la humanidad en su conjunto. Tan importante recordar el Holocausto como todos los genocidios perpetrados, hayan sido reconocidos o no por la comunidad de las naciones. Yo creo que uno de los grandes aciertos de Hannah Arendt, vuelvo a Hannah Arendt, fue desmitificar el mal radical del Holocausto, revelar o hacer ver que los perpetradores de un genocidio no son monstruos y no son demonios venidos de otro mundo a provocar un mal inenarrable, un mal inefable. Los perpetradores de los genocidios son personas bastante más comunes de lo que estamos dispuestos a reconocer, personas como todos nosotros, que sometidos a ciertas condiciones terminan aniquilando a sus semejantes. Habrá siempre quienes piensen que humanizar a los perpetradores de un genocidio, que presentarlos como las personas que eran, con sus cualidades y sus defectos, con sus momentos de sensibilidad, de benevolencia, nos lleva de alguna manera a justificar sus actos. Yo creo que es exactamente al revés, es exactamente al revés. Pensar en los perpetradores como una especie de seres diferentes a la humanidad, con una maldad inherente, con una maldad natural, significa ahí sí justificarlos. Al fin y al cabo, si fueran
si fueran esa especie de demonios y si el mal fuera parte de su naturaleza, no podrían ser responsabilizados por lo que hicieron. Hace algunos años, cuando se presentó la película La Caída, no sé si la hayan visto, pero son los últimos días de Adolf Hitler. Yo recuerdo en la Ciudad de México, particularmente en la comunidad judía, había muchas críticas a la película porque decían que cómo podían exhibir a Adolf Hitler como un hombre ordinario, como un hombre normal, con altibajos de personalidad y rasgos perfectamente humanos. Yo personalmente creo que eso, lejos de justificarlo, lo hace todavía más monstruoso. Lo hace más monstruoso. Que sea una persona tan normal como cualquiera de nosotros y se hayan perpetrado semejantes crímenes es todavía más monstruoso. Hace falta de verdad reconocer que los perpetradores de los genocidios son en efecto personas como cualquiera de nosotros y que son capaces, no solo ellos, que todos nosotros de alguna manera somos capaces de incurrir en semejantes atrocidades. Y esta es probablemente la aportación más importante de Hannah Arendt al pensamiento contemporáneo. En el juicio de Adolf Eichmann de 1961, que es la obra más famosa probablemente de Hannah Arendt, ella fue como reportera, cubrió el juicio de Eichmann en Israel en 1961, el mundo esperaba encontrarse con la representación del mal en persona. Cuando vieron a Eichmann, no sé si lo saben, pero estaba detrás de un cristal antibalas, pueden verlo en los documentos históricos si hay al respecto, porque había personas dispuestas a matarlo pensando en que se iban a encontrar con la mayor representación del mal, un demonio, en verdad, el más grande que hubieran visto. ¿Y con qué se encontraron? Cuando vieron a Eichmann, cuando escucharon su testimonio, con un burócrata. Se encontraron con un hombre que sentado detrás de su escritorio administró, porque eso es lo que hizo, administró la muerte de 1,5 millones de personas. Eso es lo que hizo Adolf Eichmann, un burócrata que detrás de su escritorio firmó la sentencia de muerte de 1,5 millones de inocentes. Y era un burócrata y era un hombre bastante común. Y eso lo hace más monstruoso. Humanizar a los perpetradores es percibir en toda la magnitud lo despiadado de sus actos, y solo en esa medida, me parece, podemos desarrollar y emprender medidas para erradicar esta clase de episodios. Yo creo que es fundamental reconocer que los genocidios son un peligro latente, un peligro que pesa en efecto seriamente sobre la humanidad. Y por eso ni el Holocausto, ni Ruanda, ni Guatemala son asuntos que conciernan exclusivamente a judíos, ruandeses o guatemaltecos. Son asuntos que nos conciernen a todos. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias por compartir su valiosa experiencia. A continuación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Las personas que deseen preguntar, sírvanse levantar la mano para que se les acerque el micrófono. Cuando ya estaba en el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos entran a Alemania, cuando ya empiezan a liberar los campos, ¿por qué no fue destruido Auschwitz? O sea, ¿por qué otros sí y ese no? ¿Fue por falta de tiempo o por Es interesante la pregunta. Antes de que concluyera durante mucho tiempo hemos vivido con la idea de que los ejércitos aliados no estaban realmente al tanto de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, aparecieron posteriormente y han sido parte importante de la historiografía del Holocausto fotografías tomadas por los aviones estadounidenses del campo, concretamente de Auschwitz. Lo tenían perfectamente localizado y sabían lo que estaba sucediendo. Posteriormente se supo que las órdenes que tenían los ejércitos aliados era de destruir, consideraban que los campos de concentración y de exterminio no eran blancos militares, no les ayudaban a ganar la guerra. Y por lo tanto, no destruyeron los campos y realmente no intervinieron, no hicieron nada para evitar que continuaran perpetrándose los asesinatos. Tenían conocimiento no solo de los campos de concentración, sino también de los campos de exterminio, que, como saben, eran los lugares a los que llegaban exclusivamente a morir. Ahí se calcula,
el último estudio dice que puede haber hasta 2000 campos de concentración. De exterminio hay 6 nada más, son 6 campos de exterminio, y de concentración hay centenares cuando menos. Y no hicieron en realidad nada por destruirlos. Los primeros que entran a Auschwitz fueron los soviéticos, que venían justamente, en realidad ellos fueron liberando todos los campos. ¿Por qué? Porque venían por el frente oriental. Lo liberaron el 27 de enero del 45, que fue la fecha que las Naciones Unidas determinaron hace apenas unos años como el día de conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. El 27 de enero del 45 liberan Auschwitz, se sorprenden con lo que encuentran y posteriormente van liberando los otros campos. Afortunadamente no fueron destruidos ya después de que los liberaron, es decir, no los destruyeron cuando hubiera sido necesario, no los liberaron cuando hubiera sido necesario, o no hicieron algo en su momento para evitar más muertes. Pero bueno, posteriormente, ya que los liberaron, es importante, me parece, que hayan quedado ahí como testimonio de lo que ahí sucedió. Debo añadir que si los estadounidenses hubieran bombardeado, no Auschwitz, simplemente las vías del tren que conducían a Auschwitz en el momento en que fueron tomadas las fotografías cerca del final de la guerra, les recuerdo, como comenté, que el momento más álgido de la matanza se da justo al final de la guerra. Si hubieran bombardeado las vías férreas que conducían a Auschwitz, que las tenían localizadas, que no representaban nada para ellos, no hacía ninguna diferencia, simplemente evitar que continuaran llegando los trenes con los deportados, habrían evitado cuando menos 1 millón de muertos. Diría, por supuesto, los responsables son los perpetradores, pero hay una cierta corresponsabilidad también del mundo, incluyendo a los aliados, en este caso de Estados Unidos, y hubo, como se dice, realmente no hicieron, se hicieron de la vista gorda, esa es la realidad, dijeron que no lo sabían y las pruebas son que en efecto lo sabían. Y como te digo, posteriormente no los destruyeron, y considero que eso es afortunado, porque constituyen sitios que son un lugar histórico que hace falta preservar, precisamente por todo lo que sucedió ahí. Mi pregunta va ligada a un problema creciente y alarmante en ciertos países, en donde algunos núcleos de población niegan el Holocausto. Y quisiera saber, en tu experiencia, si has confrontado a estas personas y cuáles son los argumentos con los que les respondes. Es muy buena pregunta y me parece importantísimo. Debería añadir algo sobre esto en la plática. Me preguntan sobre los que niegan el Holocausto. Es una cuestión muy interesante, la negación del Holocausto. Déjame comentarte por qué. No existe en la historia de la humanidad un episodio más documentado que el Holocausto. No hay un evento que tenga más películas, documentos, fotografías y testimonios vivos, porque todavía sobrevive, aunque ya pocos en realidad, pero la última generación de personas que estuvieron ahí. Y aún sin ellos tenemos la cantidad de documentos que hay acerca del Holocausto, prueban fehacientemente lo que sucedió. Es decir, insisto, no hay un episodio histórico más documentado. Probablemente la independencia de México tenga la milésima parte de documentos para probar que sucedió que el Holocausto, por supuesto porque sucedió hace más tiempo y porque no ha sido preciso probarla de manera tan contundente, y sin embargo nadie en el mundo dudaría de que sucedió la independencia de México, o la Revolución Industrial, o la Revolución Francesa. La razón por la que digo que es curioso es porque, tratándose del episodio más documentado en la historia de la humanidad, es también el único episodio que se pone en duda. La verdad, no lo pone en duda ningún historiador serio, porque no hay manera, tienen las pruebas enfrente, tienen todo enfrente. La negación del Holocausto va ligada siempre con una agenda determinada. Diría hoy en día una agenda política o ideológica, concretamente antisemita, porque la negación del Holocausto muestra un cierto nivel de antisemitismo. No hay manera de que conozcan a un historiador que se defina como tal, diga que el Holocausto no sucedió y que no tenga una posición acerca de los judíos, una posición adversa a los judíos, o, por ejemplo, un tema muy recurrente del que podríamos comentar algo también, el conflicto en Medio Oriente, que es otro tema,
pero es un tema en el que están relacionados evidentemente los judíos, el pueblo judío en buena medida, que tenga una posición concreta en torno al Medio Oriente, contraria a la existencia del Estado de Israel, y que simultáneamente niegue el Holocausto. La negación del Holocausto va ligada necesariamente con una posición ideológica o con una posición política siempre adversa a los judíos. No hay un historiador que sea independiente totalmente a los judíos, que no tenga ninguna posición con relación a los judíos, sin embargo diga que el Holocausto no sucedió. Como digo, no hay además ningún historiador serio que se precie de serlo, que teniendo tantos documentos enfrente lo niegue. Es la gran paradoja, que no se ponga en duda ningún otro evento del que no hay suficientes documentos para probar, y que el evento más documentado en la historia, como saben, en verdad se ha documentado en los últimos 70 años de una manera fuera de serie, y aún siendo el episodio más documentado se ponga en duda, dado que va ligado a una agenda política o ideológica, en general no tiene mucho sentido entrar. Que está creciendo en algunos países, lamentablemente sí, y creo que es parte del trabajo que hay que hacer, creo que es parte del trabajo que está haciendo esta universidad al invitarme hoy a hablar del Holocausto. Me parece, en la misma Ciudad de México, no todas las universidades han abordado alguna vez el tema, etcétera, lo considero muy valioso. Pues bueno, maestro, muchísimas gracias por haber acudido aquí a la universidad. Yo soy Arturo Lea. Les quiero comentar a mis compañeros que la primera vez que yo tuve contacto con la información del Holocausto pues fue de muy pequeño. Yo en la primaria leí el libro de Ana Frank, entonces si bien esa niña no vivió como tal, bueno, mejor dicho, no narra en su libro lo que ocurrió en el Holocausto como tal en la cuestión de los campos de concentración, para mí también es un episodio muy importante todo lo que ocurrió previamente a los campos de concentración, y es algo bastante fuerte porque, como usted lo comparte, o sea, eran ciudadanos simples de los pueblos de países que nosotros consideramos civilizados, como lo es Europa, la misma población que accedió y que permitió que toda esta serie de sucesos tan horripilantes ocurrieran en sus sociedades. Entonces, a mí me sirve como reflejo para nosotros el estar conscientes de que esta clase de episodios nunca debe volver a ocurrir, y al mismo tiempo es de sorprenderse también que la misma gente fue la que lo permitió. O sea, si nosotros vemos de repente que a una persona le ponen una rodela, una estrella para diferenciarlo a los demás, que no lo dejen entrar a diferentes lugares, que no lo dejen asistir a eventos públicos o a sitios públicos como una plaza, y que ya después comencemos a notar que son reunidos en diferentes lugares para ser llevados a lugares donde, si bien la gente no sabía exactamente a dónde iban, ya sabían que eran lugares a los que posiblemente se les iba a tratar como, pues sabemos, los trataron, porque sí había como que una idea, por lo que yo he leído, de a dónde iban los judíos. O sea, para mí es impresionante que lo hayan permitido. Y todavía sigue siendo impresionante que nosotros pues no tengamos todavía esa conciencia de lo que ocurrió y de lo que puede volver a ocurrir, porque como dice usted, es latente, es un peligro latente, y es un deber de nosotros el que nunca vuelva a ocurrir, porque fue la muerte sistemática de 6 millones de judíos, y no es que más, y consigo a ellos también la muerte de otros varios millones de prisioneros políticos, prisioneros de guerra, homosexuales y muchas otras personas que por la cual la sociedad no luchó para evitar esta muerte. Disculpen si me enredo un poco, ¿no? Pero es que sí, es bastante fuerte para mí compartir esta clase de temas, más por el interés que tengo en los derechos humanos. Y pues, a manera de pregunta, preguntándole, usted cuando visita estos sitios y usted siendo parte del pueblo judío, ¿qué es lo que siente al atravesar, en primer lugar, Auschwitz o algún otro campo de concentración? Porque pues yo imagino que ya se vuelve un tanto, aunque debería ser para todos, ¿no?, pues personal, por formar parte de esta comunidad, que en México es una comunidad bastante grande, y quizá nosotros, por estar tan alejados, pues no conocemos, ¿no? Pero en la actualidad México es uno de los países que más tiene población judía, quizá no sean millones, pero es una población considerable. Gracias. Muchas gracias, aprecio mucho los comentarios. Hay varias cuestiones
Aprecio mucho de verdad las preguntas. Nunca he estado yo en Polonia. Hay un viaje común que hace parte de la comunidad Polonia, se llama la Marcha de la Vida, porque como saben, al final de la guerra, la última forma en que murieron los prisioneros, no solamente judíos en efecto, ya cuando los nazis estaban huyendo de las tropas soviéticas, eran las marchas de la muerte, donde morían en estos largos trayectos. Se hace una marcha que se llama la Marcha de la Vida, se visitan estos campos. Personalmente nunca he estado, el único campo que yo conozco es el de Dachau, que está en Alemania, y no era un campo particularmente enfocado en los judíos, era de hecho uno de los primeros campos y estaba enfocado en los prisioneros políticos alemanes desde los inicios del régimen, aún antes de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no podría decir exactamente lo que sería estar ahí, sé lo que es estar en los museos, etcétera, ver la documentación, pero pienso, curiosamente doy cursos para los grupos que se van a estos campos, entonces por una parte pienso, afortunadamente no he tenido que estar ahí para poder impartir algunas clases, porque bueno, uno puede ir investigando con la documentación. Lo cierto es que hace muchos años, como se comentó, tengo un programa de radio en México, semanal, y hace muchos años una historiadora dijo una frase cuando estábamos hablando del Holocausto en el programa, y dijo una frase de esas que en el momento parecen lo más trillado del mundo y que con el tiempo empiezan a cobrar todo el sentido, y hoy en día me parece lo más justo que he escuchado acerca del estudio del Holocausto y del entendimiento del Holocausto. Dijo ella, una historiadora además muy reconocida dentro de la comunidad, dijo: el Holocausto es un episodio que entre más se estudia menos se comprende. Y vuelvo a decir, sé que suena de golpe como algo, algo un poquito, un lugar común, pero en realidad con los años he terminado de entender esta frase, porque cuando yo estudiaba el Holocausto en preparatoria, cuando lo estudiábamos en la secundaria, en realidad estábamos un poco hartos en la escuela de oír del Holocausto, era un tema que no nos interesaba particularmente, además pensábamos que lo entendíamos todo, ya entendimos, hubo una persecución, 6 millones de judíos muertos, etc. Solo con los años, metiéndome más y más en el tema, me he dado cuenta, de verdad, cuánta razón tiene esta historiadora cuando dice que es un episodio que entre más lo estudia uno, menos lo comprende. Hoy lo entiendo menos, cada vez lo entiendo menos. Cuando leí Si esto es un hombre, de Primo Levi, si tienen oportunidad de leerlo, yo creo que es uno de los libros más emblemáticos del Holocausto, y Primo Levi, como les digo, además sobrevivió al Holocausto y terminó suicidándose lamentablemente en el año 86. Cuando leí Si esto es un hombre, me di cuenta que todo lo que había leído del Holocausto no me había servido para entender nada, porque había otra historia completamente distinta del Holocausto. Miren, déjenme decirles una cosa importante. Cada vez las tendencias historiográficas del Holocausto están avanzando en un sentido muy interesante, que es en singularizar la historia. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer también en México con todos los episodios trágicos, no solo que hemos vivido, sino que se están viviendo. Estamos muy acostumbrados a meter en la misma canasta toda la experiencia trágica de cada uno de los individuos que lo vivió. Decimos el Holocausto y ahogamos 6 millones de voces de víctimas, más otras 5 millones de personas, podemos decir, que sobrevivieron, porque había 11 millones de judíos en Europa. Y todas esas historias juntas las metemos en la misma canasta que se llama Holocausto y que habla de millones de personas. Y no entendemos que mientras ellos estaban ahí, no sabían que estaban en el Holocausto. No sé si ellos no sabían que se estaba perpetrando el Holocausto. Ninguno de ellos sabía que se estaba matando a millones de personas en otro lado. No estaban al tanto de eso. Cada uno vivió un episodio por separado, y aunque lo supiera, cada uno vivió su propio Holocausto. Son millones de holocaustos, uno por cada persona que lo vivió. Los ojos de cada uno lo vieron desde otra perspectiva. Y estamos acostumbrados a ver todos los acontecimientos, como, insisto, ahogar todos esos testimonios. El mejor ejercicio que se ha hecho, en particular sobre el tema del Holocausto, para tratar de acercarnos a la mirada individual del Holocausto y no seguir leyendo estos libros que nos hablan de las cifras en generales, pero que no nos permiten entender que hubo millones de personas con un nombre y con ciertos gustos, con ciertas características que vivieron esto. Es un documental que dura, si no me equivoco, dura muchas horas, debe durar unas 11 horas, de Claude Lanzmann, que se llama precisamente Shoah.
¿Y por qué considero? Porque es el mejor documento que hay sobre el Holocausto y no tiene una sola imagen en blanco y negro. No tiene una sola imagen del Holocausto, no tiene una sola imagen de la época del Holocausto. No necesita recurrir a este documental, Claude Lanzmann, no necesitó ir a una sola imagen de archivo para explicarnos lo que fue el Holocausto en esas 11 horas. Lo que hace es, en 1985, cuando realizó el documental, entrevistar a diferentes personas que participaron o que estuvieron ahí, que estuvieron cerca, que lo vieron, que no a los sobrevivientes nada más, a los perpetradores, al que manejaba el tren y llevaba el tren y puede describir. Y hay una escena al principio de esa película que describe precisamente Reyes Mate para tratar de ilustrar lo que quiero decir de la perspectiva subjetiva de un episodio, donde está caminando un sobreviviente por el campo de Treblinka y llega a un punto determinado y el sobreviviente se detiene y dice: es aquí. Y la cámara hace una especie de paneo, lo ve, y en esa toma entendemos todo lo que no entendemos del Holocausto. En otras palabras, este hombre está viendo en ese lugar una cantidad de episodios terribles que nosotros no tenemos manera de ver, porque lo que nosotros vemos es un campo verde con unos árboles, y ahí está claramente el hecho de que la perspectiva subjetiva es importante, y que, como decía una sobreviviente del Holocausto argentina, el que estuvo en Auschwitz jamás podrá salir, y el que no estuvo en Auschwitz jamás podrá entrar. No hay manera de entrar a entender lo que ellos vivieron, no hay manera de que ellos, pero hacemos el esfuerzo, al menos desde la perspectiva historiográfica. Y de verdad, todos los comentarios hiciste muy interesante. Qué bueno que traes a colación a Ana Frank también, si me permites decirlo, porque Ana Frank era de la comunidad alemana originalmente, termina en Holanda, y la comunidad alemana no era perseguida, no había antisemitismo en Alemania, no como lo había en Francia, no como lo había en los países del este. También eso es interesante, ver lo que pasaba antes del Holocausto, en particular en Alemania. Los judíos estaban perfectamente integrados a la sociedad. Cuando digo perfectamente integrados, quiero decir que cuando el régimen nazi advirtió que los judíos debían salir de ahí antes de la guerra, los judíos que no salieron en buena medida no se fueron porque no se sentían judíos, se sentían alemanes, estaban asimilados, estaban casados con personas no judías. Los judíos de Alemania en particular estaban asimilados. Que es un peligro latente, sin duda lo es, no era una amenaza que pasó 20 años antes. Los judíos formaron parte del ejército, estaban condecorados por los soldados judíos que participaron en la Primera Guerra Mundial, lucharon por Alemania, eran patriotas alemanes, nacionalistas algunos de ellos, seguramente incluso tan nacionalistas como para votar por el régimen nazi cuando sus orígenes. Sin embargo, en cuestión de unos años se convirtió en esta gran tragedia. La verdad tengo tantas cosas más que comentar, pero no quisiera, sé que ya me tuvieron que escuchar una hora, y si tienen más preguntas estoy de veras en la mejor disposición, sin el ánimo, obviamente sin intención de tenerlos aquí mucho tiempo. No, tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, buenos días. Por acá. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es referente al líder, pues, de todo este movimiento. ¿Usted ha estudiado o ha analizado qué llevó a Hitler a llevar a cabo ese movimiento tan grande? O sea, ¿qué lo inspiró? Pues sí, ¿cuáles fueron sus motivos? Y ya teniendo él ese objetivo, ¿cómo le hizo para que multitudes de gente lo siguiera y estuviera de acuerdo con lo que hacía? O sea, ¿cómo perpetuó en la mente de las personas? Porque creo que si ahorita viene alguien y nos dice: oigan, ¿saben qué? Síganme para matar a otro grupo de personas, yo creo que sí nos quedamos como: ¿qué onda? ¿Qué quieres hacer? O sea, no te voy a seguir para hacer eso. Entonces, él, ¿cómo le hizo? Muchas gracias, me puse de pie, no hay problema, ¿verdad? Llevo mucho tiempo sentado, pero muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Te lo voy a responder con relación a algo de la conferencia. Durante muchos años
me tocó escuchar o participar o asistir a pláticas sobre el tema de qué impulsa a los nazis a perpetrar el Holocausto, y había toda clase de argumentos. Me tocó escuchar algunos argumentos económicos, por ejemplo, decían, no, es que los judíos representaban un problema desde esta perspectiva económica, o necesitaba fortalecer, o aspectos políticos, los judíos representaban. Hasta que llegué a este punto en el que comenté, cuando les decía yo, lo que creo que hace verdaderamente único al Holocausto es un punto: el hecho de que es el único caso en el que la matanza del pueblo es un fin en sí mismo y no un medio para conseguir ciertos fines. Y la prueba está en el hecho de que el Holocausto abarcó 16 países. Sería razonable pensar que Hitler y el régimen nazi tenían una mira o un propósito determinado, económico, político, social, cultural, ideológico, el que fuera, para su país, para Alemania. Vamos a poner para Alemania y Austria después del Anschluss, los dos países que fueron propiamente el origen del Tercer Reich. Y ahí podríamos todavía buscar estas razones. ¿Por qué perseguir a los judíos? Bueno, a lo mejor los judíos eran, no, lo cual no es cierto, los judíos en realidad estaban en todas las disciplinas, en todas las áreas de la vida pública de Alemania, en todas, en particular en el arte y la cultura, pero vamos a suponer que dijeran, eran los banqueros. Muchos años los judíos se dedicaron a ser banqueros mucho antes del siglo XX. Entonces necesitaba matarlos por alguna cuestión económica, no sé, le demos la explicación. La pregunta es, ¿por qué la mayor parte de los judíos asesinados entonces fueron los de Polonia? Eran judíos paupérrimos. Los judíos de Europa del Este vivían en condiciones, así como dije que en Alemania estaban bien integrados a la cultura, y podemos encontrar todos los célebres judíos de la época del siglo XIX alemanes, de Alemania, de Austria, de Francia, los filósofos, todos y sus posteriores, siglo XIX y siglo XX, los Kafka y los Freud y los Einstein, y todos estos estaban del lado occidental, pero del lado oriental, donde vivían más judíos, no había esto, porque eran paupérrimos, porque nunca no vivieron el proceso de la emancipación, porque vivían en poblaciones alejadas de red. ¿Por qué lógica tendría entonces que Hitler persiguiera a los judíos de Polonia y a los judíos de Grecia cuando llegó a Grecia, y a los judíos de Noruega cuando no tenían nada que ver unos con otros? No es posible que un mismo aspecto resultara amenazante en países tan distintos y donde además los judíos eran tan distintos. Eso es lo que hace verdaderamente desquiciado el Holocausto desde esta perspectiva. Es que evidentemente para el régimen nazi matar a los judíos se convirtió en un fin en sí mismo, y eso es lo inexplicable. ¿Por qué no lo hay? No había, mira, no hay un por qué, porque no había otros fines. Tan es así que no se conformaron en aquellas poblaciones en que reducían a la población hasta una cantidad que evidentemente cualquiera fuera el propósito ya no representaron una amenaza. No se conformaban con eso, querían exterminar hasta el último judío. Entonces te diría que la pregunta es la pregunta que llevamos haciéndonos todos estos años. La que hiciste es la pregunta que todos estos años sigue tratando de entenderse. ¿Qué los motivó? Porque podríamos entender qué los motivó en su propio país, pero qué los motivó a meterse a otro país, y lo primero que haces es perseguir a una población civil de ese país. No sé si me explico, que no es amenaza militar, que no representa nada. Me metí al otro país, ya lo conquisté el otro país, me interesa mantener el poder en el otro país, y lo que voy en lugar de hacer eso es irme a las poblaciones a buscar a los judíos, porque los quiero exterminar de la faz del mundo. No sé si ven lo absurdo, lo desquiciado que resulta. Si se pueden más preguntas, yo estoy, pero no sé si ustedes tienen el programa. ¿Qué hora es? Depende del tiempo. Ya se acabó el tiempo. Universidad La Salle Noroeste le reconoce su valiosa participación, y como muestra de ello, Salvador Alcalá, estudiante de la licenciatura en Psicología Educativa, de la entrega de un diploma. Recuerde que la Universidad La Salle Noroeste es su casa. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.